así como se ha segmentado para su estudio, aquí en nuestra facultad, Derecho Civil uno, 2, 3 y 4, cada una tiene situaciones bien peculiares, bien particulares. Entonces, el día de hoy vamos a abordar a lo que se refiere o lo que llamamos características en relación al derecho de obligaciones. Fíjense, compañeros, que en la clase anterior, en la clase primera, nosotros platicamos un poquito sobre la historia, la época primigenia, pero en determinado momento nosotros abordamos el tema de lo que era el derecho de obligaciones en la época del cristianismo, compañeros. Entonces, ya la mayoría de ustedes se podrá ubicar. El cristianismo, al surgir como una religión que domina casi todo el mundo, pues obviamente ha tenido influencia no solo a nivel religioso, sino a nivel incluso legal. Han habido algunas circunstancias y situaciones que han influenciado. Una de ellas, tal vez, que es la que tiene que ver precisamente con nuestra clase, es el hecho de que el derecho de obligaciones en un inicio, al incluir como mínimo dos sujetos, el acreedor y el acreedor podía disponer del físico del deudor como quisiera. Podía hacerlo su esclavo o incluso podía quitarle la vida. Hasta que de repente aparece algo muy especial. Aparece una religión en la que se pregona el amor. El tratar al prójimo como a sí mismo. Una religión cuyo eje principal es el amor entre todos los habitantes, entre todas las personas. Entonces, esto trajo como consecuencia que ya no se tomara al derecho de obligaciones como se venía desarrollando, que ya no era justo ni tampoco humano el hecho de que el acreedor dispusiera en determinado momento del físico del deudor. Entonces, había que hacerse de pago. De todas maneras, había surgido una obligación y había que desarrollar algo distinto a la situación como se venía dando. Entonces ahí, compañeros, surge otra circunstancia. Surge el patrimonialismo o el patrimonio, que sobre el patrimonio es que el acreedor se va a hacer pago de la obligación. Ya no va a ser sobre el físico, sino van a indagar o a investigar cuál es su patrimonio. Y con base en eso van a desarrollar algún tipo de elementos para que sea el patrimonio del deudor el que cumpla con la obligación si el deudor no efectúa los pagos o si no cumple con la obligación. Veámoslo a través de un ejemplo.
Resulta que voy yo a solicitar un préstamo al banco, que esa es la situación más común. Entonces el banco dice, sí, bueno, vamos a investigar cuál ha sido su récord crediticio y nos dice, y me dice, bueno, sí, su historial crediticio es bueno, entonces le voy a entregar, vamos a celebrar un préstamo, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pero usted me tiene que garantizar ese préstamo. ¿Cómo me lo va a garantizar con su casa? Entonces, es mi patrimonio el que va a garantizar. Si yo no pago, me quitan la casa. Eso es en relación al patrimonio que responde por una obligación no cumplida. Entonces, esa es la primera característica que tiene nuestro derecho de obligaciones, compañeros. Es la aceptación del sentido objetivo y patrimonial de la prestación. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es una prestación? La prestación, compañeros, es la actitud que tiene que asumir el deudor, la actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer. Eso es la conceptualización de prestación. Es la actitud que asume el deudor de una obligación, de dar o no dar, de hacer o no hacer. ¿Por qué de dar o no dar o de hacer o no hacer? Hay obligaciones positivas en las cuales se da o se hace y obligaciones negativas donde no se da o no se hace. La obligación de dar es cuando yo tengo que entregar algo. Por ejemplo, el caso que les ponía hace un momento, voy y solicito un préstamo. La actitud que yo tengo que asumir es la de dar, porque yo tengo que dar el dinero, tengo que pagar. Supongamos, yo me obligo a, eh, en determinado momento, solicito perdón que a veces interrumpa la exposición, compañeros, pero sigo dando ingreso a los compañeros. Yo doy una determinada cantidad para cumplir con la obligación a la que en la cual llegué a un acuerdo con el banco. Es decir, doy una cantidad del dinero. Pero hasta que no termine de dar todo el dinero, la obligación no se tiene por cumplida. Entonces ahí es de dar, estoy entregando. Hay obligaciones de hacer. Supongamos, yo contrato a un pintor, entonces le voy a pagar, pero él tiene que hacer algo, él se obliga a realizar una actividad. Esa es una obligación de hacer. O puede ser que en determinado momento una obligación negativa de hacer, perdón, positiva de hacer. O puede ser que en determinado momento yo le diga, mire, quiero que me pinte la pared izquierda, la pared derecha, pero la pared del centro no, esa no. Y yo le voy a pagar por eso. Entonces, la obligación, ahí la actitud que va a asumir el deudor es de no hacer. No va a pintar esta pared. Ahí se comprometió a no hacer algo. O, mire, usted no me va a pagar el dinero, me va a pagar el dinero, pero no lo va a dar en esta fecha. En estos meses usted no me lo paga.
Pero si yo le doy el dinero en esa fecha, incumplo porque ahí es una obligación de no dar. En esa fecha yo no puedo entregarle. Entonces vemos que tiene que ver con la formulación de la obligación, cómo queda contemplada. Entonces, de conformidad con eso, el deudor ya asume una actitud, que es la actitud que le puede requerir el acreedor. Puede decir que haga algo, que no haga algo, que dé algo o que no dé nada, o que entregue algo. Entonces es la actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer. Entonces depende del cumplimiento de esta prestación, de esta actitud del deudor. Si no cumple con la obligación, el patrimonio del deudor va a ser el que cumpla con la obligación. Entonces, a eso se refiere la primera característica, la aceptación del sentido objetivo y patrimonial de la prestación. Aquí, en negrilla, yo les ponía que el derecho de obligaciones únicamente tutela objetos valorados en dinero, compañeros. Esa es una característica bien especial que tiene el derecho civil en sí. Es pecuniario. Es todo es dinero. Ustedes me parece que ya han recibido derecho penal, entonces ahí hay obligaciones personales, ahí hay privación de libertad. En el caso del derecho civil, la deducción de responsabilidades se traduce en pagos. Tiene que pagar daños y perjuicios. Entonces, de igual manera, vemos que el patrimonio es algo que está valorado en dinero. Entonces, podemos ver que el derecho de obligaciones tutela objetos valorados en dinero. Es algo que se valora en dinero. Entonces, por eso es que puede cubrir, perdón, o dar pago a una obligación que no se cumplió, el patrimonio. Veamos la segunda característica, compañeros. Vemos ahora ya vimos la primera, que es la aceptación del sentido objetivo y patrimonial de la prestación. Es decir, se acepta que el patrimonio pueda pueda cubrir una obligación que no se cumplió. Porque ya cuando se requiere el patrimonio es que la persona no cumplió con la obligación. Entonces, el derecho de obligaciones, como les decía, únicamente tutela objetos valorados en dinero. La segunda característica, compañeros, es la atenuación del principio de la responsabilidad patrimonial universal. ¿A qué se refiere eso, compañeros? Fíjense que realmente todo tiene un límite, todo tiene límites. Entonces, si bien es cierto que el patrimonio puede en determinado momento cubrir una obligación o cumplir con una obligación que el deudor no pudo cumplir, no todo el patrimonio es objeto para poder cumplir con una obligación. Entonces, no todo el patrimonio que se tiene, con ese se va a cumplir la obligación. La misma ley señala ciertas características. Por ejemplo, la ley habla de bienes enajenables, eh, la ejecución de los bienes, ahí viene al momento de ejecutar una obligación. Cuando me refiero a ejecutarla, quiere decir hacerla cumplir. Hay bienes que son inembargables.
que no pueden otorgarse para cumplir una obligación, que en determinado momento lo que va a trasladar eh, es un objeto o un bien inmueble que eh, no puede ser embargable. Entonces, ustedes vieron el año pasado, si no estoy mal, lo que era el patrimonio familiar. Ese tipo de bienes que se constituyen con esa limitación, el patrimonio familiar, son inembargables. Entonces, generalmente los bancos, compañeros, solicitan, por ponerles un ejemplo más genérico, porque los bancos generalmente se constituyen como acreedores, ¿verdad? Ellos investigan el bien. Y si hay un bien que fue otorgado con esa limitación, ese bien es inembargable. No se puede, no es objeto de embargo, no puede cumplir, no puede cubrir la obligación no cumplida por el deudor. Entonces, por eso es que se atenúa el principio de la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial quiere decir que voy a responder con mi patrimonio, pero está atenuado porque no todo mi patrimonio puede ser objeto de cumplimiento para una obligación. Veamos el artículo 1329, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1329, la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Entonces son bienes que sí se puedan vender, que sí se puedan disponer, que no tengan ningún tipo de limitación. Hay otros bienes donde existe otras limitaciones como la tutela del Estado. Hay ciertos bienes, compañeros, que entregan el Estado, por ejemplo, pero para evitar que esos bienes sean dispuestos por los beneficiarios, es decir, el presidente entrega una serie de casas o terrenos. Entonces, generalmente ese tipo de entregas viene limitada. O sea, el terreno trae una limitación, está bajo la tutela del Estado por determinado tiempo o tiene patrimonio familiar. ¿Por qué hacen eso? Para evitar que lo vendan inmediatamente. Entonces, precisamente por eso es que se constituyen limitaciones. Por esa circunstancia es que se constituyen limitaciones. Porque de esa manera se evita que se disponga de un bien. Por ejemplo, una persona puede ser que sea favorecida, por ponerles un ejemplo, con un bien por parte del Estado, es un ejemplo, y a los pocos meses solicite un préstamo y otorgue en garantía ese bien, tal vez no pueda cumplir con la obligación y el banco el banco o el acreedor, puede ser cualquier tipo de acreedor, se queda con el terreno. Entonces, generalmente para evitar esa situación, se imponen ciertas limitaciones. Entonces, esos no son bienes, son bienes inembargables, no son enajenables, ¿verdad? Porque vienen limitados. Entonces, con esa limitación, no es posible que ese tipo de bienes pueda cumplir con una obligación. Fíjese que yo voy a solicitar un préstamo, pero aquí está, mire mi casa. Sí, pero su casa constituye patrimonio familiar. Y el patrimonio familiar se va a vencer hasta dentro de 20 años. Entonces,
no puedo aceptar esa garantía, porque esa garantía está limitada. Es un bien que no es embargable. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el derecho de obligaciones, compañeros, reconoce el principio reconoce la característica de atenuación del principio de la responsabilidad patrimonial universal. Eso quiere decir que no todo patrimonio es embargable. Eso es en pocas palabras. No todo el patrimonio es embargable. Entonces hay que hacer un análisis muchas veces al momento de constituir algún tipo de obligación para ver el patrimonio que tienen. Si el patrimonio viene limitado o no. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. La crisis de la autonomía de la voluntad. Ya nosotros abordamos brevemente en la anterior clase, hablamos de la autonomía de la voluntad, brevemente. Es decir, que yo puedo disponer de mi patrimonio o puedo obligarme de conformidad como yo lo considere. Es decir, si yo puedo disponer libremente, sin contradecir a la ley. Entonces yo vengo y digo, bueno, entonces voy a solicitar un préstamo o voy a celebrar algún tipo de contrato. Entonces ahí tengo la autonomía de la voluntad. Y precisamente hay también algo que se le denomina consentimiento, que tiene que ver o va de la mano con la autonomía de la voluntad. El consentimiento, compañeros, el consentimiento es cuando dos voluntades llegan a un acuerdo para celebrar una obligación, modificarla o extinguirla. Entonces, la autonomía de la voluntad, es decir, esa libertad que yo tengo para poder celebrar una obligación, modificarla o extinguirla, esa situación, compañeros, hay que tenerla muy en consideración, porque una de las características es que la autonomía de la voluntad se encuentra en crisis. ¿Por qué se encuentra en crisis? Por algunas circunstancias que vamos a ir abordando a continuación. La primera, las partes al contratar en teoría, de conformidad con el principio liberal de la autonomía de la voluntad, lo tienen que hacer en igualdad de condiciones. Es decir, se hace en igualdad de condiciones. Las dos partes que comparecen están en igualdad de condiciones, pero en la práctica no es así. Hay algunos problemas. Algunos autores hablan de lo que se denomina cláusulas abusivas, donde hay una desproporción, un desequilibrio entre las partes, ¿verdad? Una de las partes realmente acepta prácticamente todo lo que la otra parte impone. ¿Por qué la autonomía de la voluntad es autónoma en sí, la voluntad? ¿Por qué es autónoma? Segundo, porque lo que acuerdan las partes en teoría es ley, compañeros. Entonces, lo que pactan es ley, pacta sunt servanda. Entonces, todo lo pactado obliga. Entonces, lo que acuerdan las partes es ley. Tercero, que era lo que consignábamos aquí, lo estipulado y convenido solo afecta a los interesados y no a terceros. Eso no es cierto. Ya no es así. Muchas veces lo que se plantea, lo que se consigna dentro
dentro de un contrato sí afecta a terceros. Habrá que ver, tienen que ser condiciones muy, muy particulares, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no es algo que en determinado momento sea una generalidad. Depende de muchas condiciones, pero sí puede afectar a terceros. Veamos, el número 4. Las partes tienen libertad de contratar en las condiciones, modo y forma que estimen conveniente, en teoría. Pero este punto tiene que ver con el primero. Tienen que hacerlo en igualdad de condiciones. Y por supuesto, lo tendrían que hacer como ellos consideren, de la manera que consideren, de la manera que les sea, que haya mayor beneficio. A eso es a lo que se refiere esto. Pero se tiene que tener en consideración ciertas circunstancias, ¿verdad? Que son propias no me refiero a circunstancias jurídicas, sino propias del momento en sí, ¿verdad? De lo que le conviene a cada una de las partes. Pero volvemos al hecho de que muchas veces no está equilibrado. Es decir, hay un desequilibrio entre ambas partes. Cuando yo voy a solicitar un préstamo, el acreedor generalmente está en mejor posición que yo, como para imponer sus condiciones. No tendría por qué ser así, pero nos vamos a cuestiones más que se suscitan en la realidad, en la práctica, ¿verdad? Que hay un poco de desequilibrio, aunque uno trate de no verlo de esa manera, sí existe. Aquí les consignaba yo lo referente a las limitaciones que se aceptaban en el derecho antiguo, ¿verdad? Eran de orden moral o de orden público. Pero en la actualidad los problemas se han hecho más grandes. Hay problemas eh, en donde la parte más débil se ve muy presionada por la parte más fuerte, ¿verdad? Entonces, en esta situación podemos ver que no hay igualdad de condiciones, que es el primer ítem que yo les colocaba aquí. No hay igualdad de condiciones. Ese sería el primero, ¿verdad? Hay algunas situaciones en las cuales incluso el Estado interviene, el Estado guatemalteco, ¿verdad? En determinados contratos, precisamente para parificar esta situación, para evitar que esto pase. Entonces, se habla también de los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión, eso lo veremos, o se verá el próximo semestre. Artículo 1520 del Código Civil. Son los contratos o contratos de formulario. Son donde ya vienen las condiciones. Están consignadas las condiciones. Y una de las partes solo se adhiere. Por eso se llaman contrato de adhesión. En determinado momento, hace muchos años, esto se refería únicamente o el ejemplo más clásico era el precio que se pagaba al abordar un bus y al recibir el boleto, el ticket, pues uno aceptaba las condiciones del transporte. En la actualidad hay otras hay otras situaciones en las cuales se utilizan contratos similares a los contratos de adhesión, pero no son exactamente contratos de adhesión. Pero a lo que quiero llegar con esto es que
hay un desequilibrio, compañeros, en las contrataciones. Entonces, hay un equilibrio fallido ahí, porque en una de las partes es más fuerte, en otras sí se afecta a terceros. Hay otras situaciones en las cuales las partes pueden contratar como quieran o como quieran o como en determinado momento pueda desarrollarse. Las partes pueden contratar como ellos, a las condiciones que ellos necesiten o que ellos eh, quieran. Pero muchas veces hay situaciones como, por ejemplo, los contratos de tipo laboral. El Estado es el que interviene, el que interviene para evitar algunas circunstancias o para mantener ciertas situaciones. Entonces, eso quiere decir que el contrato o la obligación no nace precisamente de las condiciones que las partes o los sujetos quisieron desarrollar. Alguien me dice aquí, en relación al artículo 1520, que el artículo 1520 está derogado, pero no es así. Dice, se deroga el segundo párrafo del artículo 1520 y queda de la siguiente manera, y ahí está. Entonces está modificado, una parte sí está derogada, pero otra no, y está modificada. Alguien me lo consignó aquí a través de un mensaje. Entonces sí es válido todavía el artículo 1520, en el cual está contenido el contrato de adhesión. Veamos ahora, compañeros, otras figuras. Tenemos el revisionismo contractual, en la cual se derivan dos teorías: la teoría de la imprevisión y la teoría de la revisión. ¿Qué significa la teoría de la imprevisión? Fíjense, compañeros, que lo que sucede es que se desarrolla dentro de la obligación una serie de condiciones que se deben de cumplir. Básicamente termina siendo una sola, pero hay ciertas aristas. Y les pongo un ejemplo: el hecho de entregar un préstamo. Me prestaron, por ejemplo, 100,000 quetzales, pero yo, dentro del contrato, debo de cumplir con ciertas circunstancias, con ciertas situaciones en especial. Por ejemplo, el interés, el plazo, para que en determinado momento se pueda cumplir con la obligación principal, que es devolver el dinero. Pero existen figuras que se han derivado de eso, como el hecho del revisionismo contractual. El contrato es una fuente de las obligaciones, ya lo veremos más adelante. Y tenemos la teoría de la imprevisión derivada del revisionismo contractual. El contrato debe cumplirse fatalmente, pero se ha visto que si se incumple con una obligación por casos fortuitos o falta de previsión, el deudor puede quedar en la ruina. Entonces el contrato debe adecuarse. El contrato puede ser revisado, revocado, modificado o suspendido. Eso es lo que les consigno yo aquí. Pero ¿qué quiere decir eso, compañeros? Quiere decir que en determinado momento puede revisarse el contrato. Supongamos que yo celebro un contrato en el cual me obligo a entregar cierta cantidad de producto por una cosecha. Vemos que nuestro país lamentablemente está afectado o se afecta
continuamente por tormentas, por situaciones de tipo natural. Entonces puede ser que en determinado momento no se haya consignado eso dentro del contrato que constituye la obligación, que da vida a la obligación. Entonces es conveniente revisarlo porque puede haber un imprevisto, que era como lo que yo les ponía aquí. El deudor puede quedar en la ruina. Fíjese que, mire, señor acreedor, nosotros no contemplamos el hecho de que iba a haber una tormenta que durara tanto tiempo. Consideramos que iba a existir una tormenta que iba a durar 5 días, pero la tormenta duró 20. Inundó todos los campos y se perdió la cosecha. O únicamente se va a poder salvar eh, un cuarto de la cosecha. Entonces yo le puedo cumplir, pero hay que modificar las condiciones. Precisamente por eso es que existe la teoría de la imprevisión, por los imprevistos que pueden suscitarse, los imprevistos que puedan existir, compañeros, que se puedan desarrollar de, dentro de la obligación, del desarrollo, del cumplimiento de la obligación. Y precisamente también ahí existe la teoría de la revisión, es decir, revisemos el contrato. Claro, eso habrá que hacerlo ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Tendrá que ser un juez. Vamos y ante él decimos, mire, por favor, tenemos que revisar el contrato porque que contiene la obligación, porque yo no la puedo cumplir. Entonces, ya después de eso, después de que se revisa el contrato que dio origen a la obligación, el mismo puede modificarse. Puede ser que digan, bueno, está bien, le vamos a dar más plazo para que cumpla con la obligación, o va usted a cumplir con menos, va a entregar menos, o puede revocarse, ¿verdad? Puede dejarse sin efecto o puede suspenderse. Depende también de las pruebas que se le acompañen en ese momento al juez para que pueda en determinado momento aplicar la teoría de la imprevisión, de los imprevistos, o mande a revisar el contrato. Ahora, el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es cuando se exige que el autor de un daño sea culpable, ya sea por negligencia, más que todo por negligencia, no por dolo, es decir, porque en determinado momento, eh, sin quererlo, haya provocado algún daño. Y obviamente tiene que haber algún pago por ese daño. Recordemos que todo lo que tenemos en nuestro ámbito civil, pues tutela bienes valorados en dinero, ¿verdad? Es pecuniario. Entonces, esto parece para la revolución industrial en Inglaterra, cuando se empiezan la producción empieza a industrializarse, ¿verdad? Pasa de una producción artesanal y campesina a una cuestión industrial, donde allá a través de una maquinaria se van produciendo mayores, de una manera más, productos de una manera mayor y más elaborada. Entonces ahí surge la culpa objetiva, ¿verdad? Que es el nexo entre la responsabilidad que existe para que se cumpla con algún daño que se genere. Esto también es una obligación, compañeros. Ay, mire, yo actué de manera imprudente y golpeé su carro, pero sí, yo sé que usted no lo hizo a propósito, pero tiene que pagar.
Ustedes no sé si han visto, eh, por ponerles un ejemplo que realmente resulta ser un poco burdo, pero creo que cumple con el objetivo de ilustrar. En algunos almacenes dicen toda travesura tiene su pago, una cosa así, en referencia a los niños que pueden en determinado momento tocar algo o botarlo o alguna cuestión así. Entonces, sí, si aquí me pone un compañero, toda travesura tiene su factura. Entonces, eso quiere decir que, gracias compañeros, eso quiere decir que muchas veces no se hace con la intención, pero lo que pasa es que hay un principio de culpabilidad. Entonces, quien ejerce la patria potestad, el mayor tendrá que pagar. Entonces, una cosa similar es lo de la culpa, compañeros. Entonces, a ver, la compañera o el compañero Andrés Alejandro Morales levantó la mano. Sí, muy buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Pues fíjese que ahorita tocó un punto que pues creo que regularmente a la mayoría o a algunos de nosotros, los compañeros, nos ha sucedido. Por ejemplo, a mí me chocaron mi carro y yo sé que no fue con intención, pero el muchacho solo me dijo disculpame y mejor que cada quien pague sus daños. Sus daños. Ajá, entonces vine yo y dije, ¿por qué yo tendría que pagar algo que vos hiciste? No, es que lo que pasa es de que yo no fue mi culpa. Sí, yo sé que no fue tu culpa, pero tampoco la mía. Entonces, es algo pues que nos pasa y estuvo bien implementado el ejemplo que usted puso, licenciado. Muchas gracias. Gracias, gracias, compañero. Le agradezco. Es que fíjense, compañeros, que muchas veces se da esa situación, como nos ilustraba el compañero, ¿verdad? Hay cosas en las cuales tal vez la culpa no se hizo con intención, pero el daño está causado y hay que pagarlo, ¿verdad? Veamos la culpa objetiva, compañeros. Veamos el artículo 1649 de nuestro Código Civil. Dice, en los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador voluntariamente lo haya producido, o sea, lo haya voluntariamente producido. Es decir, cuando hay dolo o cuando hay negligencia. Negligencia es cuando es por cuestiones de impericia o porque no lo hacemos o no se hace con intención. Lo que sucede es que también hay que ver algunas situaciones. O sea, yo no lo hice con intención, pero puede ser que el golpear otro carro es que yo venía texteando en mi teléfono o me pasé un alto, pero no lo hice intencionalmente. Sí, pero los daños se producen. Entonces, eh, si lo hace con intención, realmente ahí eso incrementaría el pago, ¿verdad? En determinado momento, si fue adrede. Veamos el artículo 1650. La persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciera una actividad en la que hiciere uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligado a responder del daño o perjuicio que cause, salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima. Entonces, si alguien en su manejo no tiene en determinado momento algún tipo perdón, a ver, la compañera Andrea Melissa Corso levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Fíjese que tuve un conocido que se golpeó la mano en el trabajo, Sí. y él intentó como demandar a la empresa, pero ellos habían recibido un entrenamiento de las medidas de seguridad. Entonces, ahí, ¿cómo se aplicaría esto? O
igual el trabajo como que tiene la obligación de hacerse cargo del empleado, aún siendo de él la culpa porque él no cumplió con las medidas de seguridad que había recibido el entrenamiento, o igual se aplicaría este artículo. Fíjese que lo que pasa es que en este caso habría que establecer si realmente lo hizo adrede o no. Es cierto, recibió un entrenamiento. O sea, habría que comprobar, acreditar con medios de prueba si realmente fue por negligencia o porque él lo hizo eh, adrede, o sea, se lastimó adrede, tal vez para cobrar alguna póliza o alguna situación así. Sí. No, él estaba como operando una maquinaria Ujú. pesada y su mano se quedó él como se trabó algo en la máquina y metió la mano así negligentemente y la máquina se activó. Entonces se partió su mano literalmente. Pero él recibió como el entrenamiento y no estaba utilizando el equipo y no siguió como que los protocolos que le habían establecido para Sí. manejarla. Pero igual, a mi parecer, sí como que le correspondía a la empresa siquiera correr con los gastos médicos y los días que él no pudo presentarse. Fíjese que alguien me escribió aquí que ponía que creían que era la empresa, pero yo en lo particular también comparto esa opinión. Yo creo que aquí es la empresa la que tiene que responder, porque nunca se acreditó que lo haya hecho a propósito. Fue un accidente de trabajo. Sí, fue un Que él haya accidente. recibido, que él haya recibido una capacitación, habría que establecer si lo hizo a propósito. Ujú. Entonces, yo creería que para mí la empresa tendría que responsabilizarse Sí se de tendría. conformidad con este artículo. Ok, gracias. De nada, compañera. Veamos el artículo eh, 1651. Este es otro artículo que tiene algún tipo produce algún tipo de es polémico, ¿verdad? Porque miren lo que dice. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas, o del dueño del medio de transporte siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Miren cómo comienza. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte será solidariamente responsable con los autores y cómplices de los daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir solidariamente responsable? Nosotros vamos a ver más adelante las obligaciones las obligaciones en las cuales hay multiplicidad de sujetos, es decir, hay muchos acreedores, muchos deudores. Generalmente, la más común es donde hay más deudores y hay un solo acreedor. Pero hay diversidad de casos, ¿verdad? A lo que voy es que solidariamente responsable, la solidaridad es que se encuentran vinculados, es decir, que uno responde por el otro. Ya lo veremos con más detalle. En este caso, el dueño va a responder por las personas que estaban manejando el bus o alguna cuestión así. Entonces, esto es un problema, ¿verdad, compañeros? Porque hay que comprobar y acreditar. Es decir, tienen que haber pruebas para poder establecer, bueno, mire, entonces usted se va a tener que hacer responsable. Usted que es el dueño del transporte. Es polémico porque se han suscitado muchos, eh,
accidentes se suscitan muchos accidentes, o sea, se suscitaban muchos accidentes en el transporte. Entonces, eso tendrían en determinado momento que responder, ¿verdad? Según lo que dice el artículo. Y por último, compañeros, veamos la teoría del riesgo creado. La teoría del riesgo creado es cuando la víctima busca de propósito hacerse mal. Entonces, ahí podemos incluir el caso que nos trasladaba la compañera sobre su conocido que se lastimó su mano. Entonces, pues ahí no encaja la teoría del riesgo creado, por lo menos con los datos que ella nos proporcionó, no buscaba hacerse mal. Lo que pasa es que eso se suscita porque a veces hay pólizas de seguros, compañeros, y al efectuarse algún daño, va a haber alguna compensación. Pero en este caso, por lo que ella nos traslada, ni si él no quería efectuar nada adrede, y de hecho, el hecho que haya recibido una capacitación no exima de que existan accidentes. Es que usted no debió haber hecho eso, pero no lo estaba haciendo para generar para cobrar un seguro o para hacerlo de propósito. Entonces, este tema del principio de culpabilidad, como la culpa, es buscar quién es el que va a cumplir con la obligación. Entonces, hay una obligación como tal, existente, ¿ya? En los accidentes, cuando la gente comete algún delito, y no solo cuando hay compras o intercambio de productos, sino también cuando se haga otro tipo de cosas como los accidentes o delitos. Entonces ahí hay una modificación, perdón, ahí existe una obligación, compañeros. Entonces por eso es que este punto, la modificación del principio de culpabilidad, es otra característica más, ¿verdad? Porque se busca quién va a ser el que va a cumplir con la obligación que se generó. Entonces, tenemos la modificación del principio de culpabilidad, el revisionismo contractual, tenemos también la crisis de la autonomía de la voluntad, la atenuación del principio de responsabilidad patrimonial universal y la aceptación la aceptación del sentido objetivo y patrimonial de la prestación. Entonces vemos que son 5 las características del derecho de obligaciones, compañeros. Entonces, para tenerlas en consideración, y ya cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a ver algunos puntos que estaban contenidos aquí. Vamos a ver a detalle otro tipo de situaciones, como el hecho de las fuentes de las obligaciones. Vamos a ver que las obligaciones no solo se generan de intercambio de productos, sino también hay delitos y violaciones, transgresiones a la ley que generan obligaciones, porque tiene que resarcirse esa obligación que se generó al haber quebrantado la ley o al existir accidentes, porque igual el daño existe y hay que cumplirlo, hay que repararlo. Entonces eso genera también obligaciones. Entonces por eso es que se incluye también dentro de las características del derecho de obligaciones. ¿Tienen alguna duda, inquietud, observación, compañeros, de la clase del día de hoy? Todo claro, licenciado. Como no, compañera. Fíjense que aquí me están diciendo si vamos a compartir las diapositivas. Sí, las vamos a compartir.
Al final de cada semana voy a subir las diapositivas. Esta semana que pasó no la subí a Classroom porque solo era una. Entonces, la próxima semana nosotros vamos a subir las diapositivas que corresponden a esta semana y la semana pasada, para que ustedes las tengan y puedan apoyarse ahí al momento de realizar su estudio para su examen parcial. Bueno, compañeros, entonces yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Les agradezco bastante su atención. A ver, el compañero Randy González. Lick, ¿me puedo quedar al finalizar? Sí, está bien. Gracias. Muy bien, compañeros. Gracias, Pasen- licenciado. Feliz noche.